Palenque, en Colima. Amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos desde este que es su programa El Perchero, donde hoy, transmitiendo en una videoconferencia, una videollamada con nuestros buenos amigos que nos hacen el favor de atendernos y vernos, así como nuestro invitado. Juan Ramón Negrete Jiménez nos acompaña, él desde su locación y yo en la mía y nuestro invitado en la suya. Así que vamos a hacer alarde de tecnologías. Y muy buenas tardes, nuestro invitado Juan Ramón, preséntalo por favor. Gracias Jesús, buenas tardes, gracias a nuestros seguidores de Archivo Digital. Como ya lo dijo Jesús, estamos en una videollamada, usted sabe la contingencia por la que estamos atravesando y bueno, no quisimos dejar pasar la oportunidad de estar con ustedes y esta tarde tenemos como invitado a nuestro buen amigo, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, que pues tiene mucho trabajo a pesar de que estamos en esta contingencia. Algunas áreas del Poder Judicial siguen laborando, pero qué mejor que sea él que nos diga cómo es el trabajo y qué es lo que se espera para los próximos días. Magistrado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos, Jesús, Juan Ramón, Quique, aquí a tus órdenes y sí, con todo gusto atendiendo esta invitación que me hacen. Y efectivamente el motivo de esta contingencia, de esta pandemia a nivel mundial que está sufriendo toda la humanidad, en el caso específico de Colima y muy particularmente en el del Poder Judicial del Estado, pues tuvimos que seguir las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias del país y también las autoridades que rigen la normatividad y que tienen todo lo relacionado con la salud a nivel mundial, en el sentido de tener que suspender actividades, tener que hacer una pausa en la labor cotidiana que lleva a cabo el Poder Judicial y circunscribirnos única y exclusivamente a las situaciones urgentes. Si me permiten comentarle, el caso de la Administración de Justicia, lo hemos repetido en muchas ocasiones, es un servicio público que está destinado para garantizar el acceso el derecho humano de acceso a la justicia que tiene toda la sociedad. Y como tal es un servicio que aún en situaciones de excepción no puede suspenderse. Precisamente el acceso a la justicia, si nosotros revisamos el artículo 29 constitucional, que es el que habla de la suspensión y limitación de los derechos humanos en lo que se conoce como estado de excepción, este es uno de los servicios, es uno de los derechos junto con otros que no admite una suspensión como tal. Se tiene que garantizar que haya por lo menos los mínimos necesarios para que se continúe otorgando el servicio. En ese contexto, el Poder Judicial, en un primer momento, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia emitió un acuerdo por el cual daba a conocer a toda la población que el servicio que tiene que ver con atención directa al público y con servicios que no se consideren urgentes, con actividades que no se consideren urgentes, quedaba suspendido y por lo tanto se declaraban inhábiles los días que transcurrieron del día 18 de marzo al 20 de abril. O sea, para regresar a trabajar al día 20 de abril. En ese lapso, lo único que quedó en materia de atención fue los casos urgentes que tienen que ver con asuntos penales y asuntos familiares en donde estén involucrados menores o que tengan que ver con pensiones alimenticias que deben de ser pagadas y que se tiene que garantizar. De modo que hay también con órdenes de protección tanto de mujeres como de menores de edad. En ese contexto, el Poder Judicial siguió trabajando en el marco de atender los asuntos penales tanto del sistema
adversarial como el sistema tradicional, que tuvieran que ver con la posibilidad de que una persona que esté privada de su libertad pudiera acceder a estar en libertad, o bien los asuntos que tuvieran que ver con restitución de menores, con escucha de menores, con pensiones alimenticias, con órdenes de protección para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a ello, de modo que primero te comento que los asuntos que no se consideraron como urgentes, principalmente los asuntos civiles y mercantiles, que son más del orden privado y que tienen que ver con situaciones conflictivas entre particulares por cuestiones económicas o por cuestiones patrimoniales, esos quedaron en suspenso. Pero eso no conllevó a que separaran las actividades del Poder Judicial, porque se trabajó en los casos en los que fuera necesario y que se tuviera que estar en el sitio, en los juzgados. Se dejaron guardias, se quedaron guardias, se organizaron guardias, de modo que se siguiera trabajando en la elaboración de los acuerdos de aquellas promociones pendientes, en la emisión de sentencias, de modo que todo esto quede proyectado para que una vez que se reanuden las labores de manera normal, se puedan ya tener todo el trabajo avanzado. Esto es, no se está trabajando en atención al público, pero sí se está trabajando en el análisis, estudio de los asuntos y en sacar las promociones y los acuerdos que quedan pendientes. En ese sentido es como estamos viniendo a trabajar. Incluso el Pleno, hemos tenido reuniones, una o dos en dos ocasiones, reuniones presenciales. El día de hoy tuvimos una reunión de Pleno de manera virtual, así como lo estamos celebrando esta videoconferencia con ustedes. Nos reunimos los magistrados, reunir es lo usamos como una metáfora, de manera virtual, y mediante el sistema de videoconferencia, utilizando el servicio de videoconferencia que ofrece una empresa telefónica, nos conectamos los 10 magistrados, el secretario general de acuerdos, y llevamos a cabo una reunión plenaria para tomar determinaciones en cómo vamos a actuar a partir de que se levante la contingencia y cómo vamos a actuar durante el tiempo que persista la contingencia para poder darle celeridad y seguir dándole trámite a los asuntos. En un primer momento te comento que sí se valoró ya la situación de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias del Estado y del país y mundiales en cuanto a que el periodo de receso, de suspensión, no propiamente receso, se prolongue hasta el día 30 de abril, y se reanuden las actividades a partir del 4 de mayo, del lunes 4 de mayo. Decimos por qué hasta esta fecha, pues porque el día 30 cae un jueves, el día 1 es inhábil, el sábado y domingo, que son 2 y 3, también son inhábiles, y el día 4, que ya es el día hábil, el día 5, aquí en el calendario oficial del estado de Colima, no está considerado como día no laborable. Entonces por lo menos ese día, en principio, podríamos retomar las actividades a reserva de que las autoridades sanitarias dispusieran otra cosa en cuanto a que se tenga que prolongar este periodo de contingencia. Así es como estamos trabajando. Incluso el día de mañana yo voy a tener una reunión con los jueces para ver los avances que han tenido y para ver las medidas que hacia el interior de cada juzgado se están tomando, y esta reunión también va a ser de manera virtual, vía videoconferencia, cada uno en sus respectivos lugares, en sus casas, o si están en la oficina, desde su oficina, y yo también en mi lugar en donde me encuentro. Exacto. Bueno, pues yo veo muchas personas que ya están conectadas. Juan Ramón, si quisieras dar ahí una rápida participación para que nuestro invitado y nuestros seguidores sepan que efectivamente estamos llevando a cabo esta transmisión. Claro, Jesús, primero déjame darle la bienvenida a nuestros amigos y amigas que están siguiendo este programa. Está Lorena Orozco, Jazmín, José Ruiz Nava dice, espero que no
hablen de lo mismo, que todo, ya estoy harto de lo mismo, pues no pueden hablar de esta cosa, a ver si se nos mete en la cabeza. Hay que tenemos que hablar del coronavirus y dentro de esta pandemia de lo que está haciendo el Poder Judicial. Dice José Ruiz que lo vamos a volver locos, no, pues ya está. No se ocupa mucho. Están viendo esta transmisión también Sergio Uribe, Norma Moreno, Berta Munguía, Ernest Irán Magaña Hernández, nos deja dice saludos a mi padrino, ¿qué tal? Valentina también dice que ya hablan los juzgados, es lo que tenemos hasta ahorita. ¿Cómo ve, magistrado, que ya hablan los juzgados? Bueno, ¿qué más? Sí, perdón, adelante. Sí, aquí la gente dice que ya hablan los juzgados. Ahorita los dos únicos, como usted lo decía, es el penal y el familiar, ¿verdad? Los que no han parado su labor. Bueno, no la hemos parado ningún juzgado. Los juzgados siguen trabajando. El problema es que no podemos tener atención al público y para evitar que los términos sigan corriendo y a alguna de las partes, a alguno de los litigantes le pudiera precluir algún derecho que tenga que hacer valer dentro de la secuela procesal o dentro de los trámites procesales, se suspenden, se declaran inhábiles todos estos días para efecto de que no corran los términos. Al declararse inhábiles, de entrada no podemos llevar a cabo actuaciones judiciales de las consideradas normales. ¿Qué significa ello? No podemos llevar a cabo diligencias fuera de juzgado, definitivamente. Emplazamientos, embargos, cambios de depositarios, separación de diligencias para determinar separación de personas o para depósito de personas o de cosas fuera de los juzgados. No se puede, porque esas son en calle y ahí hay un alto riesgo de contagio. Así es. No podemos llevar a cabo audiencias en el interior de los juzgados porque también ello implica un riesgo. O sea, si permitimos que se lleven audiencias, vamos a facilitar el acceso a edificios. Les pongo como ejemplo el del edificio central del Poder Judicial. En términos normales, sin que hubiera esta contingencia, recibe al día alrededor de 300 a 400 personas al día, que entran y salen. Entonces, ello implica un riesgo también de concentrar gente en una sala de audiencias donde haya más de 10 personas, ya de entrada es un riesgo. Entonces, ese tipo de audiencias no las podemos celebrar, están suspendidas, ese tipo de actuaciones judiciales. Las notificaciones también están suspendidas por dos razones. Primero, porque no están corriendo los términos. No tiene caso ir a hacer una notificación en un día inhábil si los términos no van a empezar a correr. Que es una situación, no es una cuestión de meramente legal. La otra, las notificaciones son en calle también, es ir a buscar a la persona a su domicilio o al despacho del abogado para hacer la notificación, y eso representa, es exponer a un riesgo a nuestros notificadores, a un riesgo de contagio, e igual la gente con justa razón, o sea, si viene alguien y me toca aquí a mi casa y me dice que le abra, así sea alguien conocido o así sepa que vienen a hacer una diligencia, por seguridad no le voy a abrir, por seguridad no de una cuestión de seguridad pública, sino por seguridad ante una posible riesgo de contagio. Entonces es entendible que ni vamos a exponer a los notificadores a que anden en la calle llevando a cabo su actividad, notificando y exponiéndose a riesgo, como también estamos conscientes que la gente no va a abrir sus domicilios ante la posibilidad de contagiarse o de contagiar a alguien. Entonces ese tipo de diligencias, de actuaciones judiciales están suspendidas, e igualmente si están declarados inhábiles estos días, las actuaciones judiciales en cuanto a la emisión del acuerdo y la publicación del acuerdo, aunque no se notifique, pues no puede llevarse a cabo porque está declarada como día inhábil. Lo que sí estamos haciendo es avanzar en el trabajo. O sea, insisto, hay acuerdos, hay promociones que se presentaron antes de que iniciara la contingencia y que estaban pendientes de ser acordadas, que se están acordando y ya se tiene un gran avance en ello. Hay sentencias que estaban pendientes de dictarse y que el juez las empieza a estudiar al mismo tiempo de estar llevando las otras actividades relacionadas
con la función jurisdiccional y con la función administrativa del juzgado, y bueno, este tiempo ha servido para que trabajen en su casa, para que trabajen en el sitio, en la oficina, pero que avancen en las situaciones que están pendientes tanto de acordarse como en las sentencias que también están pendientes de dictarse. Y ya se tienen estas proyectadas para darse a conocer y notificarse en cuanto reanudemos actividades. Entonces sí se sigue trabajando en ese sentido y seguimos acomodando las cuestiones que haya que acomodarse. Lo que no tenemos es la atención directa al público. Sí tenemos, por ejemplo, la oficina de depósitos y consignaciones abierta, porque hay mucha gente que recibía su pensión vía consignación, pensión alimenticia, vía consignación ante esa oficina. Y si nosotros la cerramos, después estas personas no van a recibir su pago de pensión alimenticia. Exacto. Oye, magistrado, aquí hay una pregunta que, aunque no te corresponde, yo así lo veo, sí nos puedes ilustrar de ello. Dice, ¿es verdad que existen multas para los negocios no prioritarios? ¿Ellos sí están trabajando para multar? Bueno, aquí debería de existir, si la determinación, de acuerdo al decreto presidencial que se emitió, que la ampliación, que tiene que ver con la ampliación, tomemos en cuenta que es una determinación administrativa. El incumplimiento de una determinación administrativa necesariamente trae aparejada una sanción, que puede ser una sanción de tipo económico o puede ser un arresto. Cualquiera de esas, puede ser incluso una sanción no de tipo económico, como un apercibimiento, una amonestación o una suspensión de actividades, clausura, etcétera. Es factible que eso suceda, como sucede con cualquier desobediencia a una determinación de la autoridad administrativa, sea municipal, estatal o federal. O sea, factible es. Vaya. Oye, Juan Ramón, aquí veo dos preguntas, ¿las puedes leer, por favor? Sí, claro, el siguiente es muy interesante. Bueno, es que cuando hablamos de rezago tenemos que ver cuáles son, hacer un análisis de los asuntos que están en cada uno de los juzgados. Yo les puedo comentar que si nosotros vemos el último informe que presenté, en promedio entraron en todos los juzgados, se promovieron durante el año 2019 alrededor de 15,000, 16,000 asuntos más o menos se promovieron, o sea, considerando todas las causas civiles, familiares, mercantiles, penales que se promovieron en el estado, poco más, poco menos, quizás menos de 20,000, pero entre 17 y 20,000 asuntos, y se emitieron más o menos el mismo número de sentencias, más o menos el mismo número. Ello de aquí nos lleva a considerar que no hay una proporción en cuanto al número de asuntos recibidos y el número de sentencias emitidas, o el número de asuntos concluidos en el año. Si a eso agregamos los que se iniciaron en 2018, 2017, 2016, 15, que van quedando y que por la misma naturaleza del asunto no se resuelven de forma inmediata, entonces cuando sacamos un promedio, un porcentaje de lo que es el rezago. En ese aspecto, digamos, no es considerable. O sea, tenemos asuntos anteriores del 2018 hacia atrás que no se han concluido efectivamente, pero que no se concluyen por la misma naturaleza del asunto. O sea, no son asuntos que en muchos casos no se terminan por la misma actividad que llevan a cabo las partes. La inmensa mayoría de estos asuntos, si nosotros nos damos cuenta, son asuntos familiares o son asuntos del orden familiar relacionados con pensiones alimenticias, con custodias y asuntos
familiares vinculados con juicios sucesorios hereditarios, sean testamentarios o intestamentarios. Y en ese tipo de asuntos, si las partes no llegan a un acuerdo realmente favorable para ellos o que les satisfaga en cuanto a sus pretensiones, el asunto puede durar ahí 5, 6, 7, 8 años. Yo me pongo a pensar en los juicios de controversias del orden familiar donde están involucrados menores de edad que están recibiendo pensiones alimenticias de entrada. Estos juicios van a concluir de manera definitiva hasta que los menores alcancen la mayoría de edad, y si siguen estudiando hasta los 23, 24, 25 años. Entonces estamos hablando que son juicios que nosotros vemos, a veces en muchos de ellos que son del 2007, 2008, 2009, y que siguen activos porque o el que estaba obligado a dar la pensión dejó de darle y ya le promovieron un incidente, porque está pidiendo que le aumenten la pensión alimenticia, el monto, la cuantía de la pensión alimenticia, porque está pidiendo que se la reduzcan, porque ahora está pidiendo que él tener la custodia del menor, etcétera, etcétera. Entonces, esos juicios de entrada, a nosotros nos va a parecer, es un juicio del 2005 o del 2006, sí, pero no se analiza que en lo particular ese asunto se ha tardado porque no ha concluido, porque sigue habiendo prestaciones pendientes de cumplir, porque sigue habiendo pensiones alimentarias que solventar, porque a lo mejor no se han puesto de acuerdo en la liquidación, en cómo se debe hacer la liquidación de la sociedad conyugal, en por qué hay una diferencia entre los cónyuges que en su momento promovieron la controversia. Lo mismo sucede en los juicios sucesorios. En los juicios sucesorios la mayoría no se concluyen de manera rápida porque no hay un acuerdo, no hay o hay una actividad muy constante por diferencias que tienen entre quienes están involucrados como sucesores en ese proceso. Y si nos damos cuenta, de manera excepcional, o los menores son los mercantiles y los civiles, que eso, bueno, ya que pueden durar por la complejidad del asunto o por la misma inactividad procesal que tengan las partes. Los asuntos penales, eso sí, tienen un término para concluirse. Esos no pueden durar más de 2 años. Oye, magistrado, aquí repite mucho una cuestión. La fecha que yo te entiendo va a reabrirse la actividad, si no sucede otra cosa, sería el próximo lunes 4 de mayo. ¿Estoy bien o corrígeme, por favor? Así es, eso sucedería. De hecho, ya hay una determinación, faltará que se tome formalmente el acuerdo, que se tome la determinación en el Pleno, pero ya hay un consenso del Pleno de acatar la disposición emitida por las autoridades sanitarias de prolongar la suspensión hasta el último día de este mes. También, mira, yo creo que esta sí la puedes contestar rápidamente. Tengo pendiente que mi abogado levante una demanda por fraude contra un banco por un hackeo a mi tarjeta que me hicieron. ¿Esto cuándo va a poder suceder que vaya y levante la demanda? No, pues eso la puede levantar de manera... Eso es en el Ministerio Público. Si es una denuncia por fraude, esa la es en la Fiscalía, y ahí se reciben las denuncias. Ya la Fiscalía determinará si es un caso urgente que amerite la toma de alguna medida y judicializarlo a la autoridad, en este caso al Poder Judicial, el juez competente, judicializarlo, ¿no? Ahí habría que ver si la Fiscalía está recibiendo ese tipo de denuncias o nada más igual, en el mismo sentido está recibiendo las que son de manera auténtica. Juan Ramón, ya nos vamos. ¿Qué podemos decir adicional? Perdón, no escucho. Casi no te escuchamos, Juan Ramón. Juanra, te estás cortando. Sí, habla recio.
habría que revisar todos los, sí son muchos, no, la cantidad la cantidad precisa no te la puedo decir, pero sí tenemos muchos juicios de cobro de pensión alimentaria, o sea, demandas por pago de pensión alimentaria, sí tenemos un número considerable. De hacer un censo, lo podemos hacer, si nos lo piden, podemos determinar cuáles son los juicios de las personas que están siendo demandadas por incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar. Bueno, pues magistrado, creo que te agradece. No te escucho, Juan Ramón. Sí, es que el Poder Judicial puede ser perseguido vía penal o vía familiar. Si es vía penal, se tiene que ir a presentar una denuncia por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Si se quiere demandar familiarmente, en la vía familiar, se tiene que presentar una demanda por el pago de pensiones alimenticias adeudadas. Pero sí se lo tienen que hacer. Nosotros desconocemos si la están pagando o no, eso se conoce en el juicio. Pues, oye, magistrado, agradecerte mucho esta oportunidad que nos diste. Juan Ramón, creo que es lo más relevante que yo veo aquí que está surgiendo, y pues no sé si tengas algún mensaje final, magistrado Bernardo Salazar. Claro, con todo gusto. Nada más informarle por medio de este medio, valga la redundancia, informarle a la población colimense que el Poder Judicial sigue abierto, que si bien no ha tenido un contacto directo con la población, sigue atento a las necesidades imperantes de justicia de los ciudadanos, y pueden acercarse, pueden darse cuenta que estamos trabajando y que no hemos bajado la guardia, si bien disminuido el riesgo, pero que tenemos el compromiso, y aquí sí hay que ser muy puntuales, tenemos el compromiso primordial de preservar la salud de nuestros miembros, de todos los que trabajamos en el Poder Judicial y de la misma sociedad en general. Si no actuamos de manera responsable, contribuimos a que esta pandemia se siga generando y se siga extendiendo. Y que estamos comprometidos, tan comprometidos estamos con ellos, insisto, que estamos viendo la manera de seguir trabajando, en caso de que persista esta contingencia, de seguir trabajando a través de la utilización de otros mecanismos, de otros medios como el que estamos utilizando en este momento, para poderle dar continuidad tanto al desahogo de los juicios en general, como al desahogo de actuaciones judiciales, de audiencias, de notificaciones, o de ya lo que es la elaboración de acuerdos y resoluciones. Ese es nuestro compromiso y vamos a seguir trabajando con ello. Una vez más, gracias, magistrado Bernardo Salazar, por esta oportunidad que nos diste, y pues estamos a pendiente de que pueda surgir algo que haya y que seguramente nos abriría nuevamente la puerta. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, Juan Ramón. Gracias a ustedes. El 4 de mayo. Bueno, gracias, muy buena tarde. A sus órdenes. Un saludo. Gracias. En el Palenque.